Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar en español con el tan esperado el tan esperado tema de la reforma fiscal para el ejercicio 2014. Agradecemos a todos nuestros clientes, colegas y público en general el que se hayan registrado para efectos de compartir los cambios más trascendentales que la Cámara de Senadores aprobó el pasado 31 de octubre. Es importante señalar que es una de las reformas fiscales más importantes desde hace más de 20 años. Asimismo, vamos a mencionar que la reforma hacendaria aún no ha sido publicada por el Poder Legislativo. El día de hoy tuvimos la publicación de la Ley de Ingreso. Cualquier pregunta que pudiera surgir a lo largo de la plática, podrán enviarla por correo electrónico. Si el tiempo lo permite, daremos respuesta a sus dudas a lo largo de la exposición. Y en caso contrario, enviaremos las respuestas vía correo electrónico. Nuevamente, gracias y comenzamos. Va a iniciar mi compañero Alfredo Palacios, quien es nuestro gerente del área de impuestos, para lo cual les doy la palabra. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la parte que corresponde a Código Fiscal de la Federación. Antes de ello vamos a dar una pequeña introducción acerca de los cambios que se suscitan en la reforma fiscal 2014, que dentro de ellos, bueno, ahora nos encontramos que vamos a tener una nueva ley del impuesto sobre la renta, una situación que puede ser importante y de análisis a fondo por parte de los cuerpos jurídicos y abogados de las empresas, ya que indudablemente todos los antecedentes referentes a las leyes de impuesto sobre la renta del vigente actual 2013, bueno, ya quedan sin efectos y solamente serían como una herramienta de interpretación en caso de alguna cuestión de litigio o alguna consultoría por parte de la Secretaría de Hacienda. Otra de las modificaciones más importantes es en el tema del IVA, IEPS y por supuesto el Código Fiscal de la Federación, el cual viene muy enfocado en el tema de fiscalización y modernización en medios electrónicos, lo cual vamos a desarrollar más adelante. Y creo que al final una de las noticias esperadas por muchos de nuestros clientes, colegas y amigos es, bueno, la eliminación del IETU y del IDE como una medida de simplificación por parte del gobierno federal, aunque sin embargo, como lo vamos a ver en el Código Fiscal de la Federación, existen medidas que vienen a sustituir en el caso del IDE y en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, bueno, viene a sustituir esta ausencia del IETU, ¿no? Iniciemos pues la parte del Código Fiscal de la Federación y sus cambios más relevantes. Vamos a partir desde el tema del domicilio fiscal en los estados de cuenta. El Poder Ejecutivo emite una propuesta de reforma en la cual contempla que ahora los contribuyentes que tengan una cuenta bancaria, el estado de cuenta va a ser las veces de su domicilio fiscal. Parte del tema preocupante aquí no solo para efectos de las personas morales, que al final de cuentas nuestro domicilio fiscal coincide con nuestro domicilio en los estados de cuenta, sino va más en un enfoque con las personas físicas, tanto personas físicas, actividades empresariales, profesionales, como los propios socios accionistas de estas personas morales, que ahora su domicilio fiscal también será considerado el que corresponde al estado de cuenta, mismo que normalmente es el de la casa habitación, y que ahí es donde recobra un poco de importancia el hecho de que ahora la autoridad podría tener las facultades de fiscalización en tu domicilio particular. Es importante señalar que esta medida de fiscalización por parte de la autoridad, en el caso del domicilio fiscal en el estado de cuenta, solo será utilizado por la autoridad siempre y cuando no hubiese sido localizado en el domicilio fiscal que se hubiese manifestado ante la autoridad. Aquí es muy importante señalar que, bueno, no hay un procedimiento ni una medida establecida en el código con respecto a cuál es la acción que realizará el contribuyente, la autoridad, para efectos de ejercer el procedimiento para llegar a tu domicilio
particular, ¿no? Entonces, sí, en nuestra opinión creo que debe de existir un acta, debe de existir un procedimiento para efectos de que sean molestados en su domicilio particular, que en este caso es el domicilio del estado cuenta. En caso de que no existe este procedimiento, sin duda habría los medios de defensa para efectos de echar abajo las acciones de la autoridad, ¿no? Otra de las modificaciones es en el tema de firma electrónica avanzada, la cual, bueno, contempla que se pretende establecer una regla para que personas físicas puedan tramitar a través de un apoderado o representante legal cuando sean materialmente imposible la asistencia del contribuyente interesado. Si bien creo que esta medida es una medida de apoyo para todos aquellos contribuyentes que se encuentran imposibilitados de tramitar su firma electrónica en lo personal, ahora podrán ejercer esta opción como si fuesen una persona moral en el caso del representante legal, ¿no? Como lo comentábamos de manera inicial, al momento de eliminar el IDE, la autoridad se queda con una ausencia de información por parte de las instituciones financieras, la cual estas le proporcionaban a la autoridad la cantidad de depósitos en efectivo que los contribuyentes venían realizando y con ello, bueno, incrementar el nivel de fiscalización. Por ello es que la autoridad, bueno, se establece la obligación de una inscripción al RFC a las personas que aperturen una cuenta bancaria y en la cual reciban depósitos o realizar operaciones susceptibles de contribución. Es decir, si las personas físicas necesitan abrir una cuenta bancaria, ahora será un requisito indispensable el tener un RFC y la institución financiera estará obligado a solicitarlo al contribuyente o en este caso a la persona física, ¿no? Se incluye, bueno, una definición de la parte de contabilidad. Si bien es cierto, en la legislación anterior el Código Fiscal de la Federación contemplaba una explicación de lo que se definía como una contabilidad, más no en sí una definición tácita en el código. Ahora la autoridad lo define con la intención de, bueno, disminuir los posibles litigios ante los contribuyentes ante la ausencia de una definición clara de contabilidad. Y bueno, ahora lo establece y además con la finalidad de dejar en claro a los contribuyentes que parte de la contabilidad se encuentran los estados de cuenta proporcionados por las instituciones financieras. Es decir, ya no será una estrategia o opción del contribuyente el no proporcionar los estados de cuenta a la autoridad en caso de una facultad de comprobación, ya que por el hecho de que son documentos que son propiedad de la institución financiera, sino que ahora será parte fundamental de la contabilidad del contribuyente. Por ello es que exhortamos a que todos nuestros clientes, colegas y amigos, bueno, tengan dentro de su contabilidad los estados de cuenta originales que respalden las operaciones y transacciones realizadas en los periodos, ¿no? Asimismo, bueno, se hace una reforma respecto a los registros, señalando que, bueno, que los registros contables que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos, haciendo esta precisión, y la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Esta reforma es muy importante ya que el anterior Código Fiscal de la Federación contemplaba que se podría tener el procesamiento de la contabilidad fuera del domicilio fiscal. Ahora eliminan este párrafo y hacen una definición clara respecto a que el domicilio fiscal del contribuyente será el único lugar donde se encuentre la documentación comprobatoria de los registros y asientos contables. Habría que tomar las medidas necesarias en caso de que los registros y la documentación comprobatoria se encuentre fuera del domicilio fiscal, a efectos de que todo se encuentre a disposición de la autoridad. Parte de las medidas de fiscalización de la autoridad con respecto a
a la garantía en certificados de sello digital es que ahora se le permita a esta el cancelar los certificados con sello y evitar la emisión de comprobantes fiscales solo y cuando se omita la presentación de 3 o más declaraciones consecutivas por el contribuyente o 6 consecutivas, previo requerimiento de la autoridad, el contribuyente no se encuentre localizado o cuando este contribuyente emita comprobantes por operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, lo que comúnmente se le denomina venta de facturas, ¿no? Esta medida, si bien es cierto, es una medida un poco estricta con respecto al numeral 1 o numeral 2, por el hecho de que más de un contribuyente que perfectamente cumple con sus obligaciones, en caso de tener algún error, puede caer en este supuesto y con ello estar imposibilitado de emitir facturas para las operaciones que ellos realizan. En el punto 3 creemos que es una medida totalmente válida y con un sustento totalmente legal para efectos de evitar que se propague o se siga utilizando esta medida de evasión fiscal que es la venta de las facturas. Una de las reformas muy importantes respecto a la contabilidad es de que la autoridad solicita que los contribuyentes, personas físicas, se encontrarán obligados a proporcionar el sistema contable por internet de manera mensual. Si bien es cierto, no hay aún un procedimiento, un link, una aplicación o alguna herramienta electrónica por parte de la autoridad para que las personas físicas proporcionen la contabilidad mensual. Sin embargo, bueno, creemos que como lo establecen los transitorios que veremos más adelante, con la incorporación de los requisitos en las reglas misceláneas y reglamentos, se establecerán los procedimientos a realizar con respecto a la contabilidad. Las personas morales estarán obligadas a proporcionar mensualmente su información contable a través de la página internet del SAT, por lo cual, bueno, la autoridad tendrá acceso a esta información contable de manera mensual. Esta, si bien es cierto, es una herramienta muy importante con respecto a modernización, pero sí deben tener en cuenta todos nuestros clientes que ahora, con el hecho de proporcionar la contabilidad, pues la autoridad se encontrará al día con respecto a sus registros contables, al día con respecto a sus operaciones y transacciones, lo cual les permitirá hacer un proceso de fiscalización más eficiente y de manera electrónica, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más adelante. Se incorpora la herramienta denominada buzón tributario, que si bien es cierto ya existen reglas respecto al manejo de este buzón tributario en reglas misceláneas actuales de 2013. Sin embargo, bueno, se incorpora al Código Fiscal de la Federación al ser una herramienta muy importante de comunicación entre la Secretaría de Hacienda y los contribuyentes, ya que mediante el buzón tributario la autoridad podrá notificar a los contribuyentes diversos documentos y actos administrativos, así como le permitirá la presentación de promociones, solicitudes, avisos, o en su caso dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad por medio de documentación electrónica o digitalizada. Esta herramienta es muy importante debido a que, bueno, se moderniza todo el proceso de notificaciones y comunicación con la autoridad, lo cual cobra mucha importancia para los contribuyentes, ya que podrá disminuir los tiempos invertidos en estos procesos, en las visitas ante la autoridad, pero el riesgo está en que el buzón tributario tiene un plazo de consultarlo, el cual pues, no podrá ser mayor a 3 días, ya que de lo contrario, la notificación emitida por la autoridad se considera como realizada a partir del 4º día hábil. Como lo comentamos, bueno, se le notificarán estos requerimientos y bueno, tendrá este efecto de que la notificación será válida a partir del 3er día hábil y contarán los plazos a partir de esa fecha. Será muy importante designar las personas que tendrán acceso a este buzón tributario a fin de que la comunicación con la autoridad sea de la manera más eficiente y dentro de los plazos establecidos, ya que podemos caer en situaciones de omisión
que como lo vimos en las diapositivas anteriores, pues nos pueden llevar desde la cancelación de nuestro certificado de sello digital o hasta la revocación de nuestra firma electrónica avanzada. Una de las modificaciones al artículo 26 del código que nos habla de la responsabilidad solidaria es respecto a la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas. Se hace una ampliación de esta responsabilidad haciendo a un lado el velo corporativo que contiene la Ley General de Sociedades Mercantiles con respecto a algún tipo de sociedades, en el cual, bueno, ahora no solo serán responsables solidarios los socios accionistas por hasta el límite de sus aportaciones, sino también serán responsables solidarios, sino con base al porcentaje que represente su participación como socio accionista. Es decir, si la sociedad tiene un capital de 3,000 pesos, una sociedad de responsabilidad limitada, y cada socio accionista aporta 1,500 pesos, bueno, su porcentaje es un 50% en cada uno de ellos, y ese es el porcentaje de responsabilidad con respecto a los créditos fiscales de la sociedad. Esta responsabilidad solamente será aplicable cuando se cumplan los siguientes supuestos: no se esté inscrito en el RFC, no se den aviso de cambio de domicilio y esté en facultades de comprobación, es decir, se encuentran en una visita domiciliaria y se cambian de domicilio con efectos de alargar el proceso de las facultades, o en su caso hacer alguna acción que vaya en contra de los procedimientos de la autoridad. Bueno, en este caso la autoridad tendrá la facultad de generar, bueno, la responsabilidad solidaria del socio accionista por el hecho de que no se encuentre localizado el contribuyente, no se lleve la contabilidad, la oculte o la destruya, que aquí es donde cobra importancia en que la contabilidad debe de estar en el domicilio fiscal. De lo contrario, bueno, la responsabilidad solidaria caerá sobre el socio accionista. Y desocupe el local donde esté el domicilio sin dar aviso al RFC, ¿sí? Parecen medidas muy sencillas, reglas muy simples de llevar, pero a veces el contribuyente puede tener la poca cautela de cambiarse de domicilio, no dar el aviso en los plazos establecidos, y esto pues nos puede llevar a responsabilidades solidarias de los socios accionistas importantes, y entonces correr riesgos innecesarios. Hay que estar atentos en estos procedimientos de no caer en alguna de estos supuestos. Como parte de las modificaciones a comprobantes fiscales, bueno, como todos ya sabemos, hemos venido desde la incorporación de los códigos de barras bidimensionales, los comprobantes fiscales digitales, luego la incorporación del comprobante fiscal digital por internet, que bueno, a diferencia del CFD, tiene la diferencia de que es sellado por parte de un proveedor certificado por la autoridad, y al mismo tiempo es firmado por parte de la Secretaría de Hacienda. Bueno, ahora con la reforma se plantea que se eliminen los códigos fiscales, los comprobantes fiscales digitales, y solamente se expidan comprobantes fiscales digitales por internet, y solo podrán ser utilizados los códigos de barra bidimensional solo hasta los 250,000 pesos anuales, ¿no? Prácticamente migrar a una desaparición de estos tipos de comprobantes. Uno de los cambios dentro de la expedición de los FDIs es de que ahora por cualquier partida que disminuya, devuelva, bonifique o cualquier efecto en negativo con respecto a un ingreso, deberá de expedirse un CFDI. No bastará con expedir un CFDI que represente el ingreso y dentro de este CFDI realizar descuentos, devoluciones o bonificaciones. Probablemente esta medida lleve a que la operación del día a día en algunas compañías se vuelva complicada. Creemos que aún hay reglas pendientes de publicar por parte de la autoridad para ser claro respecto a algunas operaciones como ventas al público en general, donde se hacen descuentos en la operación, etcétera, que creemos que puede haber ajustes con respecto a esta medida con la finalidad de ser más eficientes en la operación. Pero de entrada, el Código Fiscal de la Federación contempla que cualquier partida
en negativo contra los ingresos, será un CFDI emitido por el contribuyente. Se elimina la validez de la representación impresa, no más papel, vamos manejando todo mediante el XML, y el cual, bueno, tendrá que estar almacenado por el contribuyente en su domicilio fiscal y bajo las medidas de seguridad que cada uno de ustedes pueda plantear para efectos de tener toda la información resguardada y ligada con la contabilidad. Es decir, la representación impresa, lo único que nos servirá como un medio de comprobación de la existencia, pero no de la validez del comprobante, ¿no? Corremos el riesgo de no deducibles en caso de no tener los documentos electrónicos. Los contribuyentes, bueno, podrán comprobar la autenticidad de los FDIs que reciban verificados en la página del SAT. Esta disposición se mantiene como una disposición optativa para el contribuyente. Sin embargo, nuestra recomendación es de que todos estos comprobantes fiscales digitales por Internet sean validados por los contribuyentes. Como es muy sonado, se elimina el dictamen fiscal, se elimina para todos aquellos contribuyentes que tenían anteriormente el límite de cerca de los 40 millones de pesos. Y bueno, ahora solamente dejan el dictamen fiscal para aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores a los 100 millones de pesos del ejercicio anterior, activos mayores a 79 millones o por lo menos 300 trabajadores en promedio del ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, lo único que establecen es de que será optativo para este tipo de contribuyentes. Es decir, todos aquellos contribuyentes que no lleguen a este límite y quisieran realizar un dictamen, solamente podrá ser un dictamen para efectos financieros. No podrán optar por un dictamen fiscal. Los únicos contribuyentes que podrán optar serán los que acabo de mencionar y bueno, tendrán los beneficios de que nos establece el dictamen respecto a la revisión secuencial, a la conclusión anticipada de las visitas domiciliarias, etcétera, ¿no? Los contribuyentes que opten, bueno, podrán manifestarlo en la declaración anual del ejercicio y el dictamen, bueno, se pasa del 30 de junio al 15 de julio, aunque bueno, todos sabemos que siempre hay una prórroga, aunque la verdad es que no es lo más recomendable que nos vayamos hasta los últimos días, ¿no? A cambio de la eliminación del dictamen fiscal, bueno, la autoridad incorpora una declaración informativa, denominada informativa sobre situación fiscal del contribuyente, la cual será obligatoria para los grandes contribuyentes, personas morales que realicen operaciones con residentes en el extranjero, misma que deberá ser presentada más tarde el 30 de junio del año inmediato posterior. Esta declaración, no hay reglas, no hay procedimiento, no hay aún cuál es el contenido de estas reglas, de esta informativa. Sin embargo, creemos que puede estar muy apegado a lo que se informaba en un CIPIAT, que era una copia del dictamen con una eliminación de varios de sus anexos. A lo mejor esta informativa sobre su situación fiscal será una informativa con todavía una menor cantidad de anexos, pero sí es una información muy importante y que debe ser validada y presentada por los contribuyentes. Los contribuyentes, bueno, que opten por dictaminarse, como lo vimos en la diapositiva anterior, no tendrán la obligación de presentar esta informativa. Con lo que respecta a las revisiones electrónicas, si bien es cierto el artículo 46 contemplaba los procedimientos para efectos de una visita domiciliaria y en el caso del artículo 47 el código contemplaba la cuestión de revisiones de gabinete, ahora nos adicionan una fracción del tipo de facultades de comprobación de la autoridad, la cual ahora contempla las revisiones electrónicas. ¿Por qué las revisiones electrónicas? Bueno, como lo hemos visto, la autoridad ya tiene tu contabilidad. ¿Por qué? Porque se la vas a proporcionar de manera mensual. La autoridad ya tiene tus comprobantes fiscales digitales por Internet, porque todos pasan por la autoridad al momento de que limites. La autoridad ya tiene tus declaraciones informativas, pues entonces la autoridad tiene todas las herramientas necesarias para poder realizar una fiscalización electrónica sin necesidad de llegar a tu domicilio.
Estas revisiones electrónicas van a ser dirigidas mediante el buzón tributario y, bueno, el SAT podrá realizar el procedimiento de estas revisiones electrónicas es de que el SAT realizará una preliquidación respectiva con sus cálculos, con la base de datos de información y en la cual requerirá al contribuyente para que realice las aclaraciones dentro de los 15 días posteriores. En este plazo el contribuyente, bueno, podrá desvirtuar o pagar en su caso las diferencias con un descuento a que la multa solamente será correspondiente a un 20% de las contribuciones emitidas, es decir, realmente se están apegando a lo que establece la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, no es un beneficio adicional. Si se pretende desvirtuar el SAT, bueno, se podrá requerir entre los 10 días siguientes para que en 10 días el contribuyente dé respuesta para solicitar, para poder aclarar esta situación. En caso de que la autoridad, bueno, solicite información a tercero, o sea, el plazo puede alargarse hasta 6 meses. Ya con toda esta información, la autoridad tendrá 40 días para emitir una resolución, la cual podrá ser impugnable como cualquier otra facultad de comprobación de la autoridad. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, un incremento de fiscalización a un menor costo por parte de la autoridad, ya que todo va a ser de manera electrónica mediante el uso de su sistema, y un incremento importante en la actividad administrativa del contribuyente, ya que todo este procedimiento va a ser mediante el buzón tributario y todo este procedimiento deberá ser atendido por el contribuyente dentro de los plazos establecidos de manera electrónica. Parte de las medidas de eliminar las prácticas fiscales indebidas, como lo es la venta de facturas, es que crean apartados específicos con respecto al uso de comprobantes apócrifos. Desgraciadamente, al no hacer una redacción muy clara, al no dejar claro los procedimientos, al no establecer una mecánica de cómo la autoridad puede determinar o entender respecto a quiénes son los vendedores o qué facturas se consideran como apócrifos, puede llevar a generar riesgos a los contribuyentes que efectivamente realicen operaciones transparentes y que no precisamente están realizando una compra de facturas. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad, cuando la autoridad determine que están emitiendo comprobantes, como no lo sabemos, no hay una regla, no hay un procedimiento, la autoridad notificará vía buzón tributario a este contribuyente, pero además publicará en el Diario Oficial de la Federación, los contribuyentes, la lista de contribuyentes que están vendiendo facturas. Y aquí es donde cobra importancia, ya que todos nosotros, todos los contribuyentes debemos de verificar que no estemos realizando operaciones con este tipo de contribuyentes, independientemente que nuestra operación es totalmente transparente, es totalmente cumpliendo con todos los requisitos, que sí hubo una prestación de servicios, que sí hubo una venta de productos, ya que el contribuyente, bueno, en este caso los contribuyentes deberán de corregir esta situación y en caso de que tú estés haciendo deducible partidas con este tipo de contribuyentes, estas partidas serían no deducibles, por lo cual debemos de aclarar a la autoridad para desvirtuar estos hechos y que la autoridad considere que, bueno, que estas comprobantes y estas actividades fueron hechas con todos los requisitos de la ley. En el caso de los contribuyentes que se encuentran en estos supuestos, bueno, podrán desvirtuarlo, estos hechos, dentro de los 10 días siguientes, para que en un plazo de 5 días la autoridad lo valore. No descartemos esta situación, ya que, como lo comento, no hay una regla, no hay un proceso para que la autoridad determine quién o cómo realiza esta venta de facturas, y puede ser que alguno de los contribuyentes pueda caer dentro de las dudas de la autoridad y lo considere como un contribuyente que esté realizando una venta de facturas, para lo cual, bueno, habría que desvirtuar esta situación y no estar dentro de esa lista que publica en el Diario Oficial de la Federación. La resolución, bueno, no produce ni produjeron efectos fiscales, es decir, todos los comprobantes que estén soportados con este tipo de contribuyentes no tendrán efectos fiscales y por lo tanto los riesgos son importantes, ya que al final lo tipifica como un delito fiscal, lo que nos llevaría a cuestiones penales tanto para el contribuyente que lo deduce como para el contribuyente que realiza este tipo de operaciones.
Como parte de los artículos transitorios, bueno, el Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1 de enero del 2014, como lo comentó Laura en la introducción, no ha sido publicado. El día de ayer publicaron la Ley de Ingresos de la Federación. Creemos que en los próximos días ya tendremos estas publicaciones. Esperemos no sea como otros años el 28 de diciembre como Santos Inocentes, pero para que nos dé la oportunidad de tener un análisis adecuado de las reformas definitivas y emitir las acciones que correspondan. El dictamen fiscal sigue vigente con sus cumplimientos y plazos, es decir, todos aquellos contribuyentes que actualmente dictaminen para efectos fiscales deberán de cumplir con los plazos como lo establece el código actual. Es decir, si ustedes se van a fusionar, se van a escindir, se van a liquidar, pues definitivamente nuestra principal recomendación será que no lo hagan en este año, debido a que se tendría la obligación del dictamen fiscal como lo establece el actual Código Fiscal de la Federación, que en algunos casos puede hacer hasta 2 ejercicios posteriores, sin necesidad, ya que el año siguiente pues ya no tendrían esta obligación todos aquellos contribuyentes. Y bueno, el plazo del buzón tributario para las personas morales inicia el 30 de junio del 2014 y para las personas físicas el 1 de enero del 2015. Este buzón tributario, previo a que inicie, se dará una comunicación con el contribuyente con la finalidad de que identifique cuál va a ser el medio de contacto con la autoridad, es decir, el correo electrónico que será verificado entre la autoridad y el contribuyente, ya que este será el medio de comunicación y notificación al contribuyente de que se encuentra documento dentro de su buzón tributario de consulta. Esta información, bueno, no hay una regla aún específico, pero bueno, trataremos de tener, en cuanto se tengan reglas particulares, dárselas a conocer para efectos de establecer una mecánica o procedimiento de comunicación y evitar con ello una falta de contestación a la autoridad dentro del buzón tributario. Y por último, bueno, el Ejecutivo publicará el reglamento y reglas a más tardar el 31 de marzo del 2014, ya que son 90 días posteriores a la entrada en vigor de esta disposición. Pasemos ahora con Laura García, socia de impuestos, que no se quiso presentar, pero yo la presento, socia de impuestos de nuestra firma, y ahora tocará el tema de la ley del impuesto a la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Alfredo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que tiene que ver con la ley del impuesto a la renta. Es una nueva ley que hay que estarnos aprendiendo para saber exactamente dónde están aquellos artículos que necesitamos para poder aplicar las disposiciones fiscales. Y bueno, esto es un resumen, vamos a comentar las disposiciones más importantes. Bueno, hay una modificación a lo que tiene que ver con la aplicación de los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es actualmente el artículo número 4 de la ley del impuesto a la renta, de la nueva ley que se pretende aplicar a partir del 1 de 2014, y es básicamente que las autoridades fiscales, nuestras autoridades de gobierno, van a poder solicitar a los residentes en el extranjero, puede ser Estados Unidos, Luxemburgo, Holanda, que cuando México realice un pago por el que esté aplicando algún beneficio contenido en los tratados para evitar la doble tributación, voy a poner un ejemplo, a lo mejor si paga regalías y la tarifa o el impuesto que tendría que retener conforme a la legislación mexicana es de un 25 o un 30%, dependiendo del concepto que estemos manejando. Si yo invoco el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos, pues puedo aplicar una tasa reducida que sería el 10%. Las autoridades mexicanas van a poderle preguntar a ese residente en el extranjero y él tendría que contestar básicamente a través de una carta en donde firme bajo protesta de decir verdad que estamos ante la figura de una doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pago que esté recibiendo de regalías va a tener que estar pagando también impuestos en Estados Unidos y por lo tanto también los va a tener que pagar en México, por lo que es totalmente viable que se aplique esta retención. Muy, muy desafortunado, extraterritorial esta disposición. Es una facultad que lo puede hacer, que lo puede implementar el gobierno. Desconocemos o creemos que el residente en el extranjero pues probablemente no quiera dar respuesta a este tipo de comunicados, pero vamos a estarles informando de cualquier avance.
En lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, bueno, hay una nueva mecánica. Anteriormente tenía un artículo específico para calcular la base del reparto de utilidades a los trabajadores. Lo que hace el gobierno es estandarizar las bases mediante la cual se determina la utilidad fiscal, o sea, las ganancias que va a obtener una empresa, y lo que sería la base precisamente para repartir esas ganancias. Básicamente la mecánica se simplifica y es los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Por ahí vemos en la lámina que se menciona un gasto que no va a ser considerado como no deducible, que tiene que ver con las prestaciones de previsión social por las que los trabajadores no paguen ningún impuesto, que vamos a mencionar más adelante de qué se trata. Y obviamente, pues si tú tienes una PTU pagada del año pasado, no la vas a poder restar de la PTU que tengas que pagar este año. Y si tienes algunos conceptos como son pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, tampoco va a ser factible su disminución de la base, ¿no? Simplifica, sin embargo, deja algunos conceptos que anteriormente veníamos manejando fuera de lo que es el cálculo. En el tema de deducciones, pues bueno, nos acotan a todas aquellas empresas que tenían como facilidad o prestación para los trabajadores el pagarle sus cuotas de seguridad social, sus cuotas ante el Seguro Social. Pues ahora te dicen, oye, si tu patrón absorbes las cuotas del IMSS que le tocan al trabajador, pues van a ser no deducibles. Asimismo, nos castiga nuevamente el importe que tiene que ver con la deducción de automóviles, ya de por sí muy castigada, que la teníamos hasta este año en 175,000 pesos masiva, ahora la reducen a 130,000 pesos masiva. Más o menos creemos que nos alcanza para comprar un Atos o un Aveo, porque ya para lo demás va a ser parcialmente deducible. Algo también fuera de toda lógica, hacen una acotación, una reducción a lo que tiene que ver con el importe o el porcentaje que se puede deducir relacionado con los consumos en restaurantes. Anteriormente podíamos deducir una cantidad equivalente al 12.5 y ahora las autoridades dicen, oye, pues no, ese 12.5 ya no me gusta, lo vamos a acotar al 8.5 de deducciones. Y es muy importante comentar aquí que esto no tiene que ver con el monto que podamos deducir a través de gastos de viaje. Los gastos de viaje con los viáticos, esos tienen su regulación específica. Esta nueva limitante del 8.5 a los consumos en restaurantes no aplica a gastos de viaje. Y lo que tiene que ver con la renta de automóviles de manera diaria, pues bueno, anteriormente o actualmente contamos con un decreto que nos permite hacer la deducción de 250 pesos, se va a acotar esa deducción por renta de automóviles a 200 pesos diario. Bueno, esta es la lámina que sigue, que es uno de los cambios más importantes que tiene que ver con la deducción de las prestaciones que los trabajadores reciben por los que no se va a pagar el impuesto. Pues bueno, la autoridad, al derogar el YETU, dice, bueno, ¿sabes qué? Todos esos conceptos que para efectos de la ley del impuesto empresarial a tasa única eran no deducibles, pues te los voy a acotar para efectos de impuestos sobre la renta. Y lo que hacen es decir, oye, si tú realizas pagos que beneficien a tus trabajadores por el que el trabajador no pague impuestos, solamente van a poder ser deducibles al 53%. Y te dice, te voy a castigar si tu empresa piensas que el otorgar vales de despensa, que el trabajador no paga ninguna cantidad por recibir esa prestación, o algún otro tipo de concepto como es el fondo de ahorro, y me voy a permitir cambiar la lámina nada más para mencionar algunos de los conceptos que pudieran entrar en este nuevo concepto que la autoridad maneja como proporcionalmente deducible. O sea, todas aquellas cantidades, por ejemplo, mencionaba yo ingresos exentos, la cantidad de aguinaldo por la que no pague los trabajadores impuesto va a ser parcialmente deducible al 53%. Si yo reparto como empresa PTU a mis trabajadores, pues recordemos que está exento 15 días de salario mínimo, así es para la prima vacacional y lo que tiene que ver con los seguros de gastos médicos y de vida, vales de despensa, las jubilaciones de pensiones e invalidez, ¿no? Mencionaba yo que la autoridad nos va a permitir hacer deducible el 53% de ese tipo de prestaciones llamadas de previsión social o ingresos meramente exentos como es el aguinaldo, la prima vacacional o la PTU,
y las va a acotar a un 53%. Entonces, cuando vimos esta disposición desde su publicación en el mes de septiembre, pues todas las empresas empezaron a pensar en reducir las prestaciones a los trabajadores. Hay que tener mucho cuidado porque pues eso también tiene que ver con el análisis de un tema laboral, adicionalmente a que yo tengo como empresa que hacer un comparativo en relación a las prestaciones que yo otorgué durante 2013 y las que voy a otorgar durante 2014. Si yo bajo o reduzco mis prestaciones de previsión social durante el ejercicio 2014, el fisco me dice, oye, te voy a permitir que solamente en vez del 53 me las deduzcas en un 47%. Esta deducción proporcional basada en qué tipo de prestaciones voy a otorgarles a mis trabajadores también incluye a todas aquellas prestaciones como lo es un seguro de gastos médicos que llevan IVA. Entonces, si es deducible el 53%, pues también va a ser acreditable el IVA al 53%. Entonces vamos a tener un incremento en el monto de los no deducibles. Otros requisitos de las deducciones, anteriormente teníamos la facilidad de utilizar nuestro estado de cuenta como comprobante fiscal, con una serie de requisitos, que viniera ahí el RFC, que viniera el IVA desglosado, eliminan esa facilidad, ¿no? Este cambio muy importante, que incluso lo tenemos así como un holograma de lo que serían los códigos de barra, es que a partir del 1 de enero de 2014, todos los recibos de nómina y de honorarios van a poder hacerse deducibles siempre y cuando la empresa que pague los recibos de nómina emita un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que las empresas van a tener que estar haciendo o van a tener que estar diseñando una nueva plantilla de facturación que ahora va a ser la de mis recibos de nóminas. Nos comentaron en un curso, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vas a tener que hacer el diseño de lo que es, pues desde el nombre del empleado, su RFC, su CURP, si son datos que se quieren incluir. Como comúnmente estamos acostumbrados a ver los recibos de nómina, del lado izquierdo vamos a tener los ingresos, los conceptos de ingresos, si ahí le estoy pagando su salario semanal, quincenal, mensual, si existe algún otro tipo de retribución como puede ser un bono o una comisión. Y bueno, ya en base al diseño que cada empresa estipule, del otro lado o en la parte de abajo pudieran venir todo lo que tiene que ver con el desglose de las retenciones. Una retención por concepto de impuestos, por ayuda para comedor, por algún préstamo, por lo que tiene que ver por cuestiones de Infonavit. O sea, este es un cambio radical, no nos imaginábamos que esta disposición fuera a aprobarse, incluso el SAT está publicando comunicados al respecto en relación a que la primer quincena de enero se prevé que haya una emisión de 33 millones de comprobantes fiscales digitales para el pago de nómina. Entonces hay que anotar todo lo que tenemos que hacer en este rubro. El que los tiene que emitir es la empresa pagadora de los salarios, no la persona que está recibiendo el salario, y con todos los requisitos que estamos hablando como si fuera una factura normal. Obviamente no llevaría IVA ni mucho menos, pero con los requisitos que ya, algunos de los que yo mencioné, ¿no? Un cambio también en lo que tiene que ver con las deducciones, si hay empresas que otorgan vales de despensa, de esos vales de despensa que se entregan de manera impresa, pues establece que ya no van a ser deducibles estas impresiones, sino lo único que va a ser deducible es que los mismos se entreguen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Va a ser una especie como de dispersión bancaria, en donde pues, la empresa va a comprar X cantidad en dinero y va a ser la colocación del fondo correspondiente por concepto de vales de despensa a cada uno de los monederos entregados a los empleados, ¿no? En el tema de deducción inmediata, pues nos eliminan la posibilidad o el estímulo que existe actualmente en la Ley del Impuesto a la Renta 2013 de poder aplicar la deducción inmediata de bienes de activo fijo. Bueno, en costo de lo vendido, este es un tema que tiene que ver con normas de información financiera. A todas aquellas empresas que utilizaban el costeo directo con base en costos históricos, ya no va a ser posible el costeo o el registro en contabilidad, y tampoco se va a poder utilizar el método de evaluación de inventarios, el denominado WEBS, últimas entradas, primeras salidas. Un cambio muy importante que ya venían platicándonos o estableciéndonos las autoridades es el denominado nuevo impuesto a la distribución de dividendos. Este nuevo impuesto se va a aplicar a todos
dividendos que las personas morales distribuyan tanto a residentes en el extranjero como a personas físicas. Este impuesto lo va a tener que retener la empresa que está pagando el importe de los dividendos. Tendrá el carácter de definitivo, es decir, contra este impuesto no puede reflejarse en una declaración anual ni se puede solicitar ninguna devolución. Y bueno, aquí dice que la empresa que lo retenga va a tener que enterar esa retención conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponde. Aquí, bueno, en relación a la propuesta original de la reforma de septiembre, se establecía que este impuesto, el que lo iba a causar era la persona moral. Ahora el que lo va a causar es la persona física o moral residente en el extranjero, física, que reciba el dividendo. Consideramos que en el caso de los dividendos pagados a residentes en el extranjero, pues podemos ser sujetos de acogernos al beneficio del tratado para evitar la doble tributación, que en el caso de Estados Unidos, en vez de aplicar un 10%, pudiera yo estar en la posibilidad de aplicar un 5%, siempre y cuando cumpla con los requisitos que me establezca el tratado, como son la constancia de residencia fiscal, tener una copia de la última declaración anual, y bueno, los requisitos que normalmente conocemos, ¿no? Hablando de las deducciones personales, las deducciones que tenemos todas las personas físicas que presentamos nuestra declaración anual, pues bueno, aquí desafortunadamente la autoridad acota la reducción a lo que tiene que ver con la posibilidad de deducir las deducciones personales y se establece primero un nuevo requisito. Ahora, siempre que vayamos a ver al doctor, pues hay que llevarnos la chequera o hay que llevarnos una tarjeta de crédito o de débito, porque ya no va a ser posible la deducción de este tipo de deducciones, honorarios médicos, gastos dentales hospitalarios, a menos que yo realice el pago correspondiente a través del sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a pagar a mi dentista, al pediatra de mis hijos, al hospital en donde yo tengo internado a mi hijo o estoy internado yo a través del sistema financiero con cheque, tarjeta de crédito o débito. Podemos hacer los pagos en efectivo, sí se los podemos hacer, pero no serían deducibles. Asimismo, en la tercera lámina te dice, oye, está bien, todos esos gastos médicos, dentales, hospitalarios, no me los vas a poder hacer deducible si superan el 10% del monto de los ingresos del contribuyente. Voy a poner un ejemplo, si hay una persona física que tiene $500,000 de ingresos, va a haber dos maneras de poder establecer ese margen al que tengo derecho de deducciones personales, es 50,000 pesos, que es el 10% de $500,000, o el equivalente a 4 salarios mínimos, que más o menos es como 94,500 pesos, la cantidad que resulte menor. Si yo, pues desafortunadamente tuve un incidente hospitalario y gasté 100,000 pesos en el hospital, no voy a poder hacer deducible esos 100,000 pesos, sino solamente el equivalente al 10% del total de los ingresos que yo obtuve en el ejercicio. Y bueno, hace aquí una acotación el gobierno estableciendo que este límite de los 4 salarios mínimos o el equivalente al 10% del total de los ingresos solamente va a aplicar a los conceptos que están ahí mencionados. Si yo tengo colegiaturas de mis hijos que tengan que ver con preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, no van a entrar en este tope, ni tampoco se pretende afectar a las donatarias autorizadas. Si yo soy una persona que otorga donativos a lo largo del año, esos van a seguir siendo deducibles. Bueno, ya el incremento, lo que tiene que ver con las tasas, las tarifas anuales a personas físicas, algo que ya nos habían estado platicando nuestras autoridades, se dejan los mismos rangos o las mismas tasas hasta el importe de 750,000 pesos, y ya en cuanto yo supere el centavo, 750,000 a 1,000,000 de pesos, se van a aplicar las tarifas tal y como se muestran en la lámina a un 32, a un 34 y a un 35. Aquí es importante en el tope o en el monto de los ingresos muy altos, como sería el caso de los 3 millones, que hagamos nuestros cálculos, porque no quiere decir que yo voy a incrementar mi impuesto en un 5% en relación al impuesto que yo normalmente venía pagando el año pasado. Si hacemos los cálculos, hay casos muy radicales en los que no solo
tengo que pagar más impuestos en un 5%, sino se puede dar hasta porcentajes de un 13%. ¿Por qué? Porque las tarifas están diseñadas de esa manera. Hablando de lo que es la afectación o los cambios a la industria maquiladora, que ha sido una industria muy golpeada por todos los cambios que pretenden implementarse, se establecen unos nuevos requisitos de lo que debe de considerarse la definición de operación de maquila. Se establecen 4 numerales que en nuestra opinión deben de cumplirse los 4 numerales en su totalidad, siempre y cuando te sean aplicables. Y básicamente el primer numeral establece que las mercancías suministradas por mi parte relacionada en el extranjero, por mi matriz en el extranjero, en el momento en que yo los recibo a través de un contrato de maquila, las mismas deben de ser importadas o retornadas al extranjero, y afortunadamente nos permiten el esquema de aquí de operaciones virtuales que se había eliminado en la iniciativa de reforma. La segunda, que este es un cambio muy trascendental. Anteriormente la iniciativa de la reforma establecía que con que exportara la totalidad de mi facturación de ingresos, se considera al 90% como exportada, yo entraba dentro de la definición de operación de maquila. Aquí la autoridad en este numeral número 2 establece que voy a considerarme que soy maquiladora, por lo cual no voy a tener problemas de establecimiento permanente siempre y cuando la totalidad de mis ingresos por mi actividad productiva provenga exclusivamente de la operación de maquila. Aquí, bueno, no hay una claridad para poder establecer qué debe de considerarse como actividad productiva. En algunos foros de la industria maquiladora han mencionado que la actividad productiva debe ser igual a mi actividad operativa de ingresos. Sin embargo, pues queda el tema de, oye, yo soy una maquiladora y pues, bueno, sí, manufacturo, transformo, proceso, exporto, pero sin embargo puedo tener otro tipo de ingresos, como lo puede ser la venta de un activo fijo, los intereses bancarios, la ganancia cambiaria. Entonces creemos que la autoridad debe de establecer reglas aquí que permitan clarificar el alcance de este numeral 2 del artículo del nuevo artículo de impuesto a la renta, que es el 181, que prevé los nuevos requisitos de la operación de maquila. El numeral número 3, bueno, que algo que allá venían haciendo las industrias maquiladoras, oye, si yo no solamente importo insumos del extranjero, sino que requiero comprarle insumos a mis proveedores a nivel nacional, la autoridad establece que esto es permitido siempre y cuando ese empaque o lo que yo compre a nivel nacional lo incorpore a mi producto y sea exportado. El último requisito, que es también uno de los más importantes, es el que tiene que ver con la maquinaria propiedad del residente en el extranjero, con el que la maquiladora en México va a realizar la actividad de maquila. Anteriormente, lo que pretendía el gobierno a través de las modificaciones al decreto de la CIMEX, por ahí en el año del 2010, decía, oye, está bien, a partir, si tú eres una maquiladora que te creaste de 2009 hacia atrás, no tienes que cumplir con el requisito de que la maquinaria con la que realices la operación de maquila sea propiedad de la parte relacionada al extranjero, cuando menos en un 30%. Entonces, hay que sacar una relación de toda la actividad que yo, la maquinaria, perdón, que yo estoy usando en mi actividad de maquila, para ver cuál maquinaria es propiedad del residente en el extranjero, cuál maquinaria es propiedad de la maquiladora. Aquí es importante decir que tiene que conservarse un parámetro, un porcentaje del 30% del residente en el extranjero, y el resto puede ser de la maquinaria propiedad de la maquiladora en México, pero siempre y cuando yo cumpla con el primer requisito, ¿no? Aquí, bueno, creemos que la autoridad debería de sacar la denominada cláusula del abuelo para decir, oye, si tú eres una maquiladora que vienes operando desde antes del ejercicio 2009, no me tienes que cumplir con este requisito a la fracción cuarta. Sin embargo, no hay ahorita claridad, esperemos que lo establezcan a través de una resolución miscelánea. La industria maquiladora está ahorita trabajando muchísimo en este tema, en lo que tiene que ver con las fracciones 2 y 4, para efectos de que pueda establecerse o darse la cláusula del abuelo para todas aquellas maquiladoras que ya venían operando, ¿no? Muy importante que esas maquiladoras cumplan con las
con las 4 fracciones para efectos de que no pueda considerarse establecimiento permanente. Bueno, también las operaciones de maquila, ya lo veníamos mencionando en nuestros boletines, ya solamente voy a poder establecer como métodos aplicables para que no se me considere que tengo un establecimiento permanente en territorio nacional, la utilización del cálculo del denominado Safe Harbor, 6.9 sobre el valor de los activos o 6.5 sobre el monto total de costos y gastos, o la obtención por parte del gobierno de un acuerdo anticipado de precios. Y bueno, se establece o se continúa con la obligación que ya venía en el artículo 5 bis del decreto del 5 de noviembre de 2007 de presentar la declaración informativa de empresas manufactureras y de servicios de exportación que vencía en el mes de junio, se sigue dejando ese vencimiento, ¿no? Algunos puntos a considerar también, las instituciones financieras, como ya mencionó Alfredo, ya no van a estar obligándose a retener lo que tiene que ver con el impuesto a los depósitos en efectivos, sin embargo, sí van a estar informando. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos aquellos depósitos en efectivo que estemos realizando, porque la institución financiera, el banco, va a informarle al SAT de aquel contribuyente que está haciendo el manejo del efectivo correspondiente, ¿no? Y bueno, ya mencionamos que lo que tiene que ver con la expedición de comprobantes fiscales digitales para el caso de nóminas, también van a tener que ser las constancias a través de un comprobante fiscal digital por internet. Y no nada más en lo que tiene que ver con el pago a los empleados, sino en lo que tiene que ver con cualquier pago que yo realice a una persona física por la que yo le hago una retención de algún impuesto, llámese IVA, llámese ISR, yo tendría que estar emitiendo una constancia a través de un comprobante fiscal digital por internet. También habría que diseñar una plantilla especial, habría que hablar con el programador para decirle cómo queremos esa constancia para efectos de poder cumplir con esta nueva disposición. Ok, en lo que tiene que ver con la ley del impuesto al valor agregado, pues como todo es de su conocimiento, el gobierno lo que hace es homologar las tasas del IVA, todas aquellas regiones fronterizas que manejaban una tasa más reducida del 11% por su cercanía con nuestro país vecino que es Estados Unidos, se homologa la tasa del 11 al 16%. Lo que tiene que ver con las disposiciones del artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, donde se contemplaba que las empresas IMEX podrían efectuar la retención de los bienes que adquirían a proveedores nacionales, bueno, ya no se establece esa posibilidad. Entonces, si una IMEX le compra productos a un proveedor nacional, tendría que estarle pagando el importe del producto más el IVA correspondiente. Ya no cabe la posibilidad de hacer la retención. Y bueno, no incluimos aquí lo que tiene que ver con la creación de algunos regímenes nuevos, como sería el de incorporación, todos aquellos contribuyentes, personas físicas que tributaban bajo el cobijo de un régimen de pequeños contribuyentes o de un régimen intermedio, se van a poder adherir al nuevo régimen de incorporación. Y bueno, se establece que para efectos tanto de renta como de IVA, los cálculos y el pago del impuesto va a ser de manera bimestral, estableciéndose que el mismo se considera que tiene el carácter de definitivo. Asimismo, en una modificación a lo que tiene que ver con las operaciones de maquila, el artículo 9, fracción novena de la ley del IVA, que ese sí sigue conservando el mismo numeral, se respeta la exención realizada entre enajenaciones entre residentes en el extranjero con entrega de productos que se encuentren en territorio mexicano y que obren en poder de una maquiladora. Es decir, se importa un producto a través del esquema IMEX, esa IMEX la procesa, lo transforma y se lo entrega a otra IMEX, pero realmente la enajenación probablemente se dio entre dos residentes en Estados Unidos o un residente en Estados Unidos y alguien en Luxemburgo o en Holanda. El fisco afortunadamente recapacita y establece que ese tipo de operaciones van a seguir consideradas como exenta para efectos del impuesto a valor agregado. No así el caso de la enajenación que realice un residente en el extranjero a una empresa IMEX de mercancías que se encuentren en territorio nacional. ¿Cuál va a ser la mecánica en este caso? Si la maquiladora está adquiriendo los productos vendidos por Estados Unidos o vendidos por Luxemburgo,
en el momento en que realice la compra de ese inventario, va a tener que estar haciendo una retención del nuevo IVA causado bajo este esquema de operaciones y la va a tener que enterar al gobierno en los mismos plazos y términos que establecen las disposiciones fiscales. Bueno, también en lo que tiene que ver con el servicio de transporte terrestre foráneo de personas, afortunadamente aquí el transporte local, lo que tiene que ver con tomar un autobús, un camión aquí a nivel local, no va a estar sujeto del impuesto al valor agregado. Sin embargo, si nosotros necesitamos transportarnos a otro estado, a otro país, y requerimos el uso de los servicios de transporte terrestre, los mismos van a adicionar un 16% al costo del servicio, ¿no? En lo que tiene que ver con el transporte internacional de bienes, se establece o se acota el concepto de que se va a considerar como prestación de servicios el 25% equivalente a los ingresos facturados por este concepto, obviamente que van a llevar un 16% de IVA, y como servicios de exportación el 75% equivalente a la causación de un IVA al 0%. También uno de los cambios más importantes es, como todos sabemos, ya las maquiladoras en el momento en que importen bienes a través del esquema temporal van a tener que estar pagando el impuesto al valor agregado. En la exposición de motivos se establecía que el gobierno iba a implementar un esquema de financiamiento para evitar que todo ese tipo de maquiladoras se encontraran ante una situación de falta de flujo. El tema es que no fue así. La autoridad genera o elabora un nuevo artículo, que es el artículo 28A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el que se establece que todas aquellas maquiladoras IMEX que introduzcan bienes a través del esquema de importaciones temporales van a tener 3 formas de poder pagar el IVA correspondiente bajo lo que voy a comentar en este momento. La primera es: la autoridad va a establecer nuevas reglas de certificación para las empresas IMEX. Si yo, empresa maquiladora, cumplo con los lineamientos para considerarme una empresa certificada, una empresa cumplidora, una empresa con un sello de garantía, de confiabilidad, como lo establece la industria maquiladora, el gobierno me va a otorgar un estímulo equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deba yo de pagar en cada importación. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que yo esté tramitando mi pedimento de importación, el SAT, bajo el esquema de certificación, me va a otorgar un número identificador que yo voy a poner en mi pedimento y automáticamente el pedimento se va a causar sin pagar el impuesto al valor agregado correspondiente. Sin embargo, si yo soy una maquiladora que bajo las reglas de certificación, que en este momento desconocemos cuáles son, lo único que establece este artículo 28A es que se va a otorgar este crédito a aquellas empresas maquiladoras que demuestren tener el adecuado cumplimiento de las operaciones relacionadas con lo que tiene que ver con comercio exterior. Creemos que se refiere al denominado anexo 24. Si yo no cumplo con esa certificación, que se prevé que esta certificación pueda darse solamente a las más grandes, aunque bueno, la industria maquiladora establece que esa certificación van a tener alcance todas las empresas que puedan calificar de acuerdo a los nuevos requisitos que establezca, el SAT va a establecer esas nuevas reglas en el mes de enero, y a partir de ese momento las empresas van a tener un año para certificarse. Si yo no califico en el esquema de certificación, la autoridad me dice: oye, está bien, puedes garantizarme el pago del impuesto al valor agregado a través de una fianza. Creemos que esta disposición de la fianza puede ser la menos costeable, la menos exitosa, toda vez que representa un incremento o un costo adicional entre un 4% a un 5%. Bueno, lo que tiene que ver con el artículo 28, el 28A, nos establece la autoridad: bueno, está bien, el crédito fiscal que yo te voy a otorgar para que no pagues el IVA en importaciones temporales, pues no va a ser un ingreso acumulable, ni tampoco ese IVA que tú no me vas a pagar por el esquema del crédito fiscal, no vas a tener derecho a acreditártelo
para efectos de solicitar una devolución. Y bueno, y el tercero, que yo no menciono porque me imagino que es el menos favorable, es el hecho de que yo pague mi impuesto al valor agregado cuando yo esté realizando importaciones temporales de producto de maquinaria y pueda tener acceso a la devolución, que bueno, aquí tenemos ahorita el tema de las devoluciones que no están siendo devueltas conforme a los términos y plazos que el gobierno debería de respetar. Y en el caso de la maquinaria, pues si yo importo una maquinaria, ahorita en este momento no está muy claro en qué momento puedo recuperar yo el IVA, como es en el caso de los inventarios. Si yo importo inventarios que voy a transformar a través de un esquema de maquila, voy a poder acreditar y solicitar esa devolución del IVA en el momento en que yo realice la exportación, realice el retorno o tenga una venta bajo un cambio de régimen de esa importación a definitiva y pueda hacer la recuperación del IVA. En el caso de la maquinaria, creemos que la autoridad debería establecer la regla de en el momento en que yo pago el IVA que tiene que ver con la importación de maquinaria, en ese momento y al siguiente mes, como lo hace cualquier empresa que compra activos fijos o que compra un coche o que compra papelería o lo que sea a nivel nacional, tiene derecho a la recuperación en el mes siguiente a través del esquema de acreditamiento, compensación o devolución. Bueno, pasando al tema del IEPS, va muy ligado a la ley de impuesto al valor agregado, por ello es que continuamos con este tema posterior al IVA, ya que parte de su proceso de determinación, como lo vamos a ver en el caso de las operaciones de importaciones temporales, bueno, se van a gravar a la tasa del IEPS que corresponda los bienes con destino a régimen de importación temporal IMEX, al igual que el IVA en importaciones temporales, ¿no? Haciendo homologando este procedimiento, igual se calculará en base al valor en aduana más las contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que pagar en la importación definitiva, aunque, bueno, sería una partida temporal. Y, bueno, se podrá aplicar el crédito fiscal 100% al igual que el impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el IEPS que deba pagarse siempre que se obtenga una certificación por parte de la Secretaría de Hacienda. Se incorporan un par de impuestos que van enfocados a impuestos ambientales. Uno de ellos es, bueno, se grava la tasa del 6, de entre el 6 y el 9%, la enajenación e importación de plaguicidas, que esto, bueno, va a depender de la función o grado de toxicidad de los productos y además, bueno, se grava la enajenación de importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono. Aquí, bueno, es un punto muy importante analizar aquellas empresas fronterizas que importan productos para efectos de la producción, productos de carbono ligados a la producción de su materia prima, ¿no? Y en el caso de el impuesto para combatir, no en sí es ambiental, sino para combatir la obesidad. No, se trata de gravar la enajenación e importación de alimentos no básicos, dependiendo de su densidad calórica, por ejemplo, botanas, confitería, chocolates, etcétera, con la intención, bueno, de disminuir el nivel de obesidad promedio de los mexicanos en la búsqueda de una vida más saludable, ¿no? Esas son las noticias buenas ante las malas de las demás reformas, ¿no? Bueno, hasta aquí llegan todos los comentarios respecto a la reforma fiscal. Vamos a tratar de ver si hay algunas preguntas que podamos dar respuesta. Creo que lo más adecuado sería que estas por la premura del tiempo y el respeto a todos ustedes, de acuerdo a la programación, sería que las contestemos y les haremos llegar un concentrado a todos ustedes que participaron en nuestro evento de todas las preguntas y respuestas, con la finalidad de que tengan una base de datos importante y de consultoría de manera interna. Bueno, pues hemos llegado a la finalización de nuestro evento de webinar de la reforma fiscal el día de hoy. No me queda más que agradecerles su presencia, su conexión el día de hoy. Y obviamente los queremos invitar a nuestros próximos webcasts el próximo 3 de diciembre.
Estaremos a través de nuestro asociado del área de servicios laborales, vamos a hablar de todos los temas que tienen relación a la reforma hacendaria, en el tema de previsión social, salarios, impuestos de personas físicas, asalariadas, entre otros. Asimismo, el próximo 5 de diciembre tenemos también un webcast con el tema tan complicado que hablamos ahorita de los comprobantes fiscales del 2014, cómo vamos a tener que cumplir con esos requisitos, la comprobación fiscal en México bajo las nuevas condiciones de la reforma hacendaria. Pues bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y buenas tardes.